Un ejemplo. Cuando tú escuchas este sonido, ¿qué se te viene a la mente? Una bebida probablemente, ¿cierto? Pero es más que eso, porque probablemente te imaginas la marca de la bebida. Y es más que eso todavía porque quizás te da esa sensación, ¿cierto?, en la boca de querer tomar esa bebida bien helada, refrescante, ¿cierto? Y de cómo se siente sobre todo cuando hace calor. Eso es estar condicionado. ¿Con qué estímulo? Con los comerciales, por ejemplo. Ahora, ¿de qué se trata el condicionamiento? Hay más de un tipo, pero quiero enfocarme en el condicionamiento clásico. El experimento más conocido se hizo con perros. E inicialmente alguien podría pensar, bueno, son perros, ¿cierto? No son humanos, no tienen relación conmigo. Pero no. La relación que tenemos es profunda porque somos de la misma clase animal, somos mamíferos. Y solo con eso ya tenemos un gran porcentaje de similitud en nuestro ADN y compartimos muchas características físicas y psicológicas. Y por eso es que los científicos, antes, ¿cierto?, de probar en humanos, hacen experimentos con ratones, por ejemplo, porque lo que les afecta a los ratones también a nosotros. Así que en general sí existe una relación entre los resultados, sobre todo si se trata de mamíferos. El experimento de condicionamiento clásico o pavloviano se trató de un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov, que quiso comprobar científicamente el aprendizaje asociativo, en donde dos estímulos, ¿cierto?, que no están relacionados se pueden asociar. Inicialmente él estaba enfocado en la investigación digestiva y estaba midiendo la cantidad de saliva, ¿cierto?, que producían las glándulas salivales del perro en el proceso de alimentación. Pero en los experimentos se dio cuenta de que el perro comenzaba a salivar antes de ver la comida. Cuando veía a la persona que normalmente traía la comida, ya comenzaba a salivar. Y eso le llamó la atención y quiso determinar de qué se trataba. Y comenzó a aislar los estímulos, ya para ver si se podían asociar, ¿cierto?, con la salivación del perro. Probó con metrónomo, con campanas, con música, con distintos estímulos. Y la conclusión fue que se puede asociar un estímulo externo a un estímulo incondicionado o natural, ¿cierto?, como salivar, por ejemplo. La diferencia entre discernir y decidir. Una vez tomé un taller de moral y una de las cosas que se evaluaba en ese taller era el proceso en cómo uno toma decisiones. ¿Cuáles son los pasos para tomar una decisión? Determinar cuándo realmente estás decidiendo algo o si lo único que está ocurriendo es que te estás dejando llevar por tus condicionamientos. Y para explicar, ¿cierto?, claramente un caso de algo condicionado, un ejemplo. Cuando tú escuchas este sonido, ¿qué se te viene a la mente? Una bebida probablemente, ¿cierto? Pero es más que eso, porque probablemente te imaginas la marca de la bebida. Y es más que eso todavía porque quizás te da esa sensación, ¿cierto?, en la boca de querer tomar esa bebida bien helada, refrescante, ¿cierto? Y de cómo se siente sobre todo cuando hace calor. Eso es estar condicionado. ¿Con qué estímulo? Con los comerciales, por ejemplo. Ahora, a este perro le tocan una campana, ¿cierto?, cuando le van a dar de comida. Y luego de un tiempo, cada vez que le tocan la campana, el perro empieza a salivar. ¿Qué tan diferente es eso al nada? Estás condicionado. ¿Cuál es la diferencia entre decidir y discernir? Decidir, por definición, es tomar una determinación definitiva sobre un asunto, y discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Ahora, lo ideal que uno tiene que lograr hacer previo a decidir es discernir, entender las opciones que tienes y sobre esas opciones decidir cuál es la mejor opción que está de acuerdo, ¿cierto?, con lo que tú quieres. Y para eso hay que identificar tus condicionamientos. ¿En qué te afecta el condicionamiento? Por ejemplo, el miedo. Si sufriste algún accidente o quizás te robaron, ¿cierto?, en algún lugar, puede que otro día pases por ahí y te dé una sensación de miedo, independiente de que ese día ahí no hay nada. Y esa sensación puede ser con cualquier cosa, puede ser con el agua, la altura, la velocidad, etc. Otro ejemplo es una canción que te genera algún sentimiento particular, por ejemplo, que te recuerde a tu ex. Y eso te dé tristeza. La canción en sí misma, ¿cierto?, no tiene nada que ver con tu ex,
pero es un estímulo que se asoció a un sentimiento, y en este caso a una persona. Y eso te provoca una respuesta física, que en este caso es la tristeza. Y un ejemplo personal. Yo tuve algunas experiencias, ¿cierto?, que cuento en el primer video, que me predispusieron a reaccionar agresivamente cuando me sentía vulnerable. Pasaba algo que me hiciera sentir vulnerable y yo reaccionaba, ¿cierto?, con rabia. Era como mi sistema de protección, digamos. Y eso puede servir, ¿cierto?, cuando tú estás en un entorno negativo. Pero cuando ya sales de ahí, es un problema si se mantiene, porque estás constantemente sobre reaccionando a las cosas. Y eso es un problema para establecer relaciones interpersonales sanas. Si tienes pareja, ¿cierto?, afectas tu relación. Si tienes hijos, les transmites esos mismos condicionamientos. En un trabajo también te afecta con tu paciencia porque es limitada, etc. Te afecta literalmente en todo. Pero lo positivo, ¿cierto?, es que así como se formó ese condicionamiento con una repetición, ¿cierto?, de estímulos que generaron esa respuesta negativa, también se puede hacer lo mismo, pero al contrario. Es decir, que se puede desaprender. Pero es la misma dinámica, es una repetición, ¿cierto?, de ocasiones en donde ocurre algo y tú respondes de otra manera, hasta que en algún momento ese condicionamiento cambia. Y cuando te das cuenta que lo tienes, ahí es cuando hay que aplicar el discernimiento o el overthinking, ¿cierto?, que en otros casos puede ser un problema, pero aquí es una herramienta. Ocurre algo y yo pienso cómo voy a reaccionar y luego decido mi acción. Ahora, yo sé que es fácil decirlo, pero una técnica es pedir perdón todas las veces que ocurra, porque después te vas a sentir tan hueón que ese recuerdo, ¿cierto?, de la vergüenza de pedir perdón una y otra vez por la misma hueá, realmente sirve para ir cambiando la respuesta, y esto lo digo de experiencia propia. Y después de muchas repeticiones, porque eso es inevitable, ¿cierto?, ya realmente cambia el condicionamiento. Eso sería. Nos vemos.